Según Lady Macbeth, es el intento y no el acto lo que nos pierde. Y esta y otras frases de esta señora la convierten en uno de los personajes más malvados creados por William Shakespeare. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar de los villanos en la obra del máximo exponente del teatro isabelino, el señor William Shakespeare. En nuestros días entendemos que un villano en la ficción es un personaje malvado que se opone al héroe. Los personajes que le harán la vida imposible a los héroes son los villanos. Y bueno, y no solamente a los héroes, a otros personajes en la historia. Y pareciera que su objetivo es hacer que ese héroe o esa heroína o esos personajes no logren sus objetivos. Si nos ponemos ñoños, así como Daniela del podcast Cosas Muy Importantes, vamos a encontrar en la etimología de la palabra villano, que es de origen latino, pero del latín. Y ahí tenemos un vocablo que es villanus. Ese vocablo procede de villa. Es decir, que los villanos eran los que vivían en las villas y pertenecían al estado llano, a diferencia de los hidalgos o de los nobles. Otros expertos creen que la palabra villano nació en la Edad Media para designar a personas que no tenían honor y por ende eran capaces de cometer cualquier fechoría. De manera que el término empezó a asociarse con algo negativo. Mira, así como la plata, como si el dinero de los nobles les hiciera gente decente. Yo te echo un cuento después. Bueno, entonces tenemos que los villanos son capaces de cometer todo tipo de actos viles y deshonrosos y de llevar a cabo cualquier tipo de acciones nocivas, dañinas, indignas. Un villano es entonces un personaje que ha nacido al margen de lo establecido, que llega para cambiar las reglas y romper la realidad, retando al héroe o a la heroína, y busca el éxito a través de la confrontación. Busca también reformular el orden del mundo para su propio beneficio, pues tú sabes. Y generalmente es egoísta, es caprichoso, es poderoso también. Y también es muy ingenioso. Aquí recuerdo yo una frase de mi abuelo que decía que para uno ser malo tenía que ser muy inteligente. Yo eso se lo dije a un gerente, a un gerente poca cosa de esos que era jefe mío cuando trabajaba en la alcaldía de Mérida. Y el tipo me hacía la vida imposible y yo se la hacía a él también. Y el pobre hombre, que era un analfabeto funcional, se imaginará en la cara del tipo cuando yo le dije eso. Él todavía estará pensando en eso que yo le dije. Nunca lo entendió. En fin. Siguiendo todos estos elementos, se nos hará más sencillo entonces identificar quién es el villano en las obras de William Shakespeare. En cada una de sus tragedias, Shakespeare tiene un héroe o una heroína bien definido, generalmente héroe. Y por contraparte también está muy bien definido su villano. La cuestión está en que no siempre esos villanos encarnan el mal absoluto. Y eso es precisamente lo que los hace más rica y más interesante la obra del bardo de Avon. Que sus villanos nunca son completamente malvados. Algunos tienen unos tintes de humanidad. Muy macabros esos tintes de humanidad, pero son unos tintes de humanidad. ¿Por qué? Y me pregunto yo y le pregunto a ustedes, ¿es que acaso todas esas características que yo mencioné hace un ratito son características malas? O sea, ¿es malo ser ambicioso en la vida? ¿O es malo plantarle cara a los supuestos líderes y querer cambiar el rumbo de las cosas? No sé, yo lo pienso y se los dejo ahí. Vamos a seguir antes de que alguien le dé por acusarme de andar haciendo apología de la maldad. Dios me libre. Pero bueno, en fin. Los villanos de Shakespeare afrontan generalmente algún tipo de dilema moral. Algún remordimiento que los llena de culpa. Y esto los acerca peligrosamente a las sutiles malevolencias de la vida real. Y los hace muy cercanos a nosotros y a lo que sentimos. A los seres humanos. Esta gente es humana. Y bueno, y hay otros que se comportan como unos verdaderos cretinos, sin ningún tipo de pudor y sin que aparentemente haya una explicación para eso. Ahora dirán los despistados, ¿quién era ese tal William Shakespeare? Bueno, yo aquí, más que compartirles una biografía de este caballero,
porque es así como que archiconocido, voy a compartir con ustedes algunos datos curiosos que me parecen como muy relevantes de la vida de este señor, porque a menos que ustedes sean muy despistados, yo insisto, ustedes deben saber quién es este hombre. Entonces, a Shakespeare lo conocemos como el bardo de Avon, y él fue un dramaturgo, un poeta, un actor inglés, y está considerado como el más alto exponente de las letras inglesas, y es uno de los escritores más importantes y conocidos de la literatura universal. Sus obras han sido traducidas prácticamente a todos los idiomas y se publican y se reproducen hoy en día. Es decir, la obra de Shakespeare sigue vigente y sigue vigente más que nunca. Esa obra está compuesta principalmente por piezas de teatro y por poesía. Y las encontramos dentro del canon literario occidental, junto con Dante Alighieri, con Miguel de Cervantes, con Charles Dickens o con Tolstoy o Dostoyevsky, estos rusos fantásticos y maravillosos. Entonces, entre los datos curiosos de este señor, primero tenemos que su fecha de nacimiento es un enigma. No se sabe con exactitud cuándo nació Shakespeare. Se calcula que en abril de 1564, pero la fecha real no se conoce. Solamente se sabe que fue bautizado el 26 de abril de 1564. Y como antiguamente los bautizos se realizaban pocos días después del nacimiento, los expertos calcularon que había nacido como unos 3 días antes. Entonces, mediante consenso, los biógrafos aceptaron que el hombre había nacido el 23 de abril. A los 18 años, Shakespeare se casó con Anne Hathaway, que curiosamente así se llama también una actriz estadounidense, que es la Gloria. Pero la cuestión curiosa aquí no es la coincidencia de los nombres, sino que Shakespeare era de ese selecto club al que pertenecemos Becky G y yo. A él también le gustaban mayores, de esos que cobran pensiones, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Bueno, la tal Anne Hathaway, esta con la que se casó, era 8 años mayor que él. Él tenía 18 y ella tenía 26. Pero lo más curioso del asunto es que ella se casó con el tanque lleno, diría mi abuelo. Porque al parecer, Anne estaba embarazada cuando se casaron. Por lo que los biógrafos opinan que quizás sus familias arreglaron el matrimonio para evitar el bochorno de un embarazo fuera del matrimonio en aquella época, que aparentemente era una cosa así como, tú sabes, muy escandalosa. La pareja tuvo 3 hijos, la mayor que se llamaba Susana, luego nació Judith y luego Hamnet. Hamnet con N, no con L, no es Hamlet, no confundir. Otro dato que conocemos de esta parejita es que ellos acostumbraban a vivir separados. Esta gente a mí no deja de sorprenderme con lo moderno que eran de verdad. A mí me encanta eso, porque las parejas tienen que vivir juntas. A veces es necesario conservar el espacio. Otro detalle de la vida de Shakespeare es que este gracioso caballero era aficionado al cannabis. Sí, al cannabis. Resulta que hace unos años un grupo de expertos y científicos encontraron restos de cannabis en 8 pipas que eran propiedad de William Shakespeare. Y también encontraron unos restos de cocaína en otras 2. Las pipas fueron encontradas en el jardín de la casa del escritor en Stratford upon Avon, o Avon, y mi pronunciación mediocre y horrenda. Y mira que yo lo practiqué. Yo antes de grabar esto, yo estuve practicando cómo se pronunciaba esto. Vamos a probar otra vez, vamos a probar. Las pipas fueron encontradas en el jardín de la casa del escritor en Stratford upon Avon. Ok. Y tienen aproximadamente más de 400 años. Ahora, la cosa es que en esta época, en la de Shakespeare, no en la nuestra, el cannabis se utilizaba para el tratamiento de algunas enfermedades. Bueno, y en la época nuestra también. Y no nos vamos a ir por ahí porque entonces eso es tema para otro tipo de podcast. No. Bueno, quizá la curiosidad que a mí más me llama la atención de la vida de Shakespeare es una que tiene que ver con su muerte, o que se detona a partir de su muerte. Resulta que según la leyenda, la tumba de William Shakespeare, que está ubicada en la iglesia de la Santísima Trinidad, aquí en Stratford upon Avon, hay una inscripción curiosa. Pero la inscripción es así como tú sabes, como dice la inscripción: buen amigo por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos.
Esta inscripción ha mantenido lejos de la tumba a un montón de gente curiosa y a expertos y a gente que quiere investigar. Porque según cuenta la leyenda, en la tumba de Shakespeare con él enterraron algunas obras inéditas. Es decir, algunas obras que nunca se estrenaron, las enterraron con él. La cosa es que, mira, nadie se ha atrevido a inventar, y yo tampoco me pondría en esa, porque yo de chiquito yo recuerdo haber visto un documental sobre la maldición de la tumba de Tutankamón. Y mira, es mejor dejar a los muertos tranquilos, no desafiar a esa gente. Dejar a esa gente descansar en paz. Entonces, la gente no se ha puesto a inventar, han dejado esa tumba como está, pero está digamos como el bichito que nos ha picado a muchos y a todos, yo creo, de la curiosidad en qué habrá ahí. O sea, sí habrán enterrado obras con él, en fin. Ahora sí, vamos a entrar en los villanos en la obra de Shakespeare y lo vamos a hacer revisando una categoría. Porque ya saben ustedes que aquí el tiempo es un tirano y no nos va a dar tiempo de hablar de todos los villanos que yo tengo aquí en una listica que yo anoté. De manera que desde ya anuncio una segunda parte de los villanos shakespearianos. Sí, lo prometo, no sabemos cuándo va a salir, pero una segunda parte para hablar de esta gente que se nos va a quedar por fuera y que es muy interesante. Entonces yo les sugiero unas categorías, porque revisando a estos pérfidos personajes yo me di cuenta que esta gente tenía elementos en común. Por ejemplo, hay unos que son reyes, unos crápulas desalmados, diría mi abuela, otros que son parejas, que pareciera que en vez de unirles el amor les une la maldad, otros son hermanos, imagínate tú, hermanos en el mal, y otros son simplemente tipos despreciables. Entonces, en esta primera entrega de villanos shakespearianos le vamos a entrar a los villanos que son pareja, a las parejas villanas en la obra de William Shakespeare. Y esta gente mantiene entre sí una relación sentimental y han tejido sus vínculos desde la perversidad, más que del amor o de la pasión. No, es que la maldad es lo que los une. En este sentido vamos a ver que las dos primeras parejas que yo seleccioné de forma muy arbitraria, les une la ambición también, aparte de la maldad. Es el caso de la primera parejita, que son Gertrudis y Claudio, de una de las obras más emblemáticas de William Shakespeare, Hamlet. Pero primero, ¿de qué va Hamlet? Para entender un poquito por qué esta gente es tan mala. Esto es una tragedia de Shakespeare que creemos que fue publicada cerca del año 1603, pero la fecha no se conoce con exactitud. Es como la fecha de nacimiento de Shakespeare. Y la obra gira en torno a la venganza. Precioso sentimiento que ha movido a los seres humanos de tiempos inmemoriales. Una cosa bellísima. En este caso, la venganza es llevada a cabo por el príncipe Hamlet, que busca resarcir la muerte de su padre, que fue asesinado por su hermano Claudio, el hermano del papá, es decir, el tío de Hamlet, no el hermano de Hamlet. En conchupancia, saludos a los adecos que acuñaron el término, con su cuñada, la reina Gertrudis, que venía siendo la mamá de Hamlet. La cuestión es que todo esto sucede mientras Shakespeare se lanza unos discursos que son capaces de volarle la cabeza a cualquiera. Aquí este hombre se pone a hablar del destino, de la vida, de la muerte, de la razón, de la locura, y todo eso, tesoros míos, son temas universales y fascinantes para nosotros, pues porque son temas también muy filosóficos. Ahora, ¿quiénes son los villanos aquí? Bueno, esta linda parejita, de lo más pispireta, son la reina Gertrudis y su cuñado, el ahora rey Claudio. Claudio, como ya les dije, era tío de Hamlet, y después se convierte en su padrastro. Mata primero a su hermano, el rey, y aquí tenemos un crimen, el fratricidio, porque hay que ser muy desalmado para matar a un hermano, chico. Yo no tengo hermanos, pero yo no sería capaz de matar a nadie. La verdad es que yo no. Yo cometería otro tipo de delitos, pero el asesinato creo que no. Estoy seguro que ese no lo cometería. Bueno, en fin. Como él no está como muy contento con que él mató al hermano y tal, bueno, empieza a coquetearle a la mujer del hermano para hacerse rey. Así que se pone a echarle los perros a la tal Gertrudis y se casa con ella, que tampoco era muy santa que digamos. No. La cosa es que Claudio contrata a dos malhechores para matar a Hamlet. Pero como el plan del asesinato no funciona, va y acusa a Hamlet, era medio chismoso, con Laertes, porque Hamlet había matado accidentalmente al papá de Laertes, que también era el papá de Ofelia, el interés amoroso de Hamlet.
Entonces esta gente se va a duelo, Hamlet y Laertes, y Claudio, que no da puntada sin hilo, tiene un plan B y un plan C, porque manda a envenenar la copa de Hamlet y la espada de Laertes. Si no cae por una, cae por la otra. Pero Gertrudis, y él no contaba con esto, toma un sorbo de la copa y se nos muere la pobre Gertrudis. Mucho cuidado con estar comiendo, ingiriendo, tomando de los platos, de la copa, de la taza de los hijos. Mire, mucho cuidado, de verdad. Así se contagió mi madre del COVID. Yo tenía COVID-19, no lo sabía en ese momento. Y como me sentía tan mal, no me terminé de comer un sándwich. Y fue mi mamá y se lo comió. Y se contagió de COVID. Entonces imagínate tú. Mucho cuidado con eso. Pero bueno, ¿por qué decimos que Gertrudis es una villana? A ver, Gertrudis es una figura central en esta obra y tiene un carácter así como bastante ambiguo. Esta señora no deja muy claro si ella, antes de la muerte del marido, había tenido una aventura con Claudio. Tampoco sabemos a ciencia cierta si ella sabe que Claudio mató al ex esposo. Pareciera que sí, pero la mujer es como medio careta, habla así medio poker face. Entonces ella como que no lo deja claro, no sabe como que... Entonces, aparte, ella tenía una relación muy turbulenta con el hijo. A Hamlet se le va la vida criticando el matrimonio incestuoso de Claudio con Gertrudis. De él que a todas luces esta señora es cómplice. Pero bueno, no la vamos a acusar por tener una relación tortuosa con el hijo, porque bueno, eso no hace mal a una persona. Uno no tiene que llevarse bien con los hijos. Total que esta parejita es responsable de un montón de crímenes, de delitos, diría yo. O sea, esta gente va presa así porque sí. Regicidio, adulterio, intento de asesinato, homicidio culposo y asesinato. Entonces, terrible. A esto le caen, según la ley venezolana, 30 años fijo. Yo creo que aquí no le computan nada, que esta gente no le quitan caramba los 30 años y lo mandan para Tocorón. En fin, seguimos. Ahora vamos con otro par de ambiciosos, con otra parejita que también les une, aparte de la maldad, la ambición. Yo les dije que las dos primeras parejas les unía la ambición también. Estos son los esposos Macbeth. Esto a mí me encanta porque ellos son de los más sórdidos, esta parejita. Macbeth es una tragedia contada en 5 actos que fue estrenada en 1606. En la obra nos encontramos sumergidos en una atmósfera así como iracunda, rabiosa, colérica a veces. Desde la profecía del inicio hasta los acontecimientos finales, aquí hay mucha rabia. Mucha rabia, por no decir el término que utilizamos los orientales para definir ese sentimiento. Tanto Macbeth como su esposa, a la que conocemos como Lady Macbeth, los mueve la ambición y unas aspiraciones malsanas por llegar al poder, a gobernar. De manera que ellos sucumben a la tentación de la maldad como medio para llegar a ese fin. Esta historia empieza con un reclamo rabioso de Lady Macbeth, que le reclama al marido que no es lo suficientemente ambicioso. De manera que, para compensar la falta de aspiraciones de este caballero, la mujer se inventa un plan de lo más rocambolesco y despiadado. Le sugiere que mate al heredero aparente para quedarse con el trono. Entonces Macbeth, que al principio manifiesta dudas con el plan, el tipo era medio pelele, recibe de su esposa burlas acerca de su virilidad. La mujer se mete, mira, con lo que más le duele un hombre, caballero. Entonces el hombre, que tú sabes, es capaz de cualquier cosa para complacer a su pareja, va ni corto ni perezoso y apuñala al tal Duncan, que era el heredero al trono de esta corona. Pero después de matar al tigre, le tuvo miedo al cuero. Entonces Macbeth se asusta y vuelve con su esposa, dejando el bochinche armado con el Duncan apuñalado, y aquello hecho un desastre. Entonces, bueno, chicos, total que Lady Macbeth, que era una defensora de la máxima, cuando quieres un trabajo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo, se va para la escena del crimen y siembra evidencias en contra de otros y pone puñales ensangrentados sobre los sirvientes de Duncan. Pero no contento con matar a Duncan, el señor Macbeth se nos pone sangriento también, se pone sanguinario, y empieza a matar a un gentío. Mata a los guardias que Lady Macbeth incriminó por el asesinato de Duncan, mata a Banquo y mata a toda la gente que estaba en el castillo de Macduff, incluidos los hijos de... Matan a toda esa gente. Total, que Macbeth, que estaba envuelto en visiones y en una locura producida por sus remordimientos, se nos va poniendo así como loquito. Él va perdiendo la cabeza, va trastornando. Porque, bueno, había cometido unos crímenes terribles y muy desalmados, pero él tenía algo de corazoncito y entonces él se sentía como culpable por aquello. Y Lady Macbeth, por su parte, empieza a sufrir de sonambulismo
y termina suicidándose. Pobre mujer, porque yo padezco de esto, de sonambulismo, no del otro. Y a mí esto también me atormenta. Claro que lo mío es un padecimiento médico, lo de ella era una conciencia intranquila por la maldad. Aquí se cumple aquello de que detrás de un gran hombre hay una mujer moviendo los hilos. Bueno, los dos son muy desalmados, muy ambiciosos y una gente sin escrúpulos. Y más que uno estar detrás del otro, que aquí yo diría que él estaba detrás de ella, ellos están al lado, ellos están a mano, ellos van a la par. Porque esta gente es capaz de cometer cualquier tipo de crímenes para lograr sus cometidos y mira, y sin ningún tipo de escrúpulo. Y ahora sí, tesoros míos, hemos llegado a la última parejita de villanos que aparece en la obra de Shakespeare, en esta obra particularmente, que es Tito Andrónico, y que estos son, aparte de movidos por la ambición, como las otras dos parejitas anteriores, les mueve también la venganza. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. En Tito Andrónico nos encontramos con Tamora y con su amante Aarón el Moro. Pero ¿por qué esta gente se rebela contra la bondad y comete todo tipo de actos criminales? Bueno, pues bien, vamos a arrancar. En esta obra, en Tito Andrónico, tenemos a Tito Andrónico, que es un general romano muy exitoso, que tras vencer a los godos captura a su reina, Tamora, y con ella se lleva también a los hijos de Tamora, que son Alarbus, Demetrius y Chirón, para Roma. También se lleva a Aarón el Moro, que era el amante de Tamora. En la capital del imperio hay un jaleo tremendo porque Saturninus y su hermano Bassianus están peleándose por el trono imperial. Entonces, en este berenjenal, los romanos quieren elegir a Tito Andrónico como el emperador, pero él los persuade y terminan eligiendo a Saturninus. Entre tanto, Tito se dedica también a molestar a Tamora, porque así que él hace algunas cosillas, le matan a un hijo, a Tamora, y Tamora le pide a su amante que piense en algunas cosillas para hacerle a Tito Andrónico y cobrarle lo que le ha hecho. Porque, insisto, Tito Andrónico, esta mujer no fue que le metió un empujón, un jalón de pelo, le puso un sobrenombre, no. Este hombre le sacrificó a uno de sus hijos. Uno de los hijos de Tamora, uno que se llamaba Alarbus, lo sacrificaron en el funeral sobre la tumba de los hijos de Tito Andrónico que se murieron en la guerra cuando estaban por allá en los territorios de esta señora. Entonces, esta gente empieza a orquestar su venganza en conjunto, Tamora y Aarón el Moro, y aquella venganza fue implacable. Convencen primero a los hijos sobrevivientes de Tamora para que violen y mutilen a Lavinia, que era la hija de Tito. Y a la pobre Lavinia, que no tenía culpa de nada, le cortan la lengua y le cortan las manos para que ella no pueda identificar a sus agresores. Imagínate tú qué cosa tan espantosa. Luego, los hijos varones de Tito son encarcelados porque los acusan de un crimen del que Tamora y Aarón tienen mucho que ver. Entonces, Aarón va y se encuentra con Tito y le promete a Tito, le dice, bueno, mira, si tú te cortas la mano y se la mandas al emperador, yo voy a procurar la liberación de tus hijos. Entonces va Tito raudo y veloz, se corta la mano, se la manda al emperador y efectivamente le devuelven a los hijos, pero de una forma horripilante. Le devuelven la cabeza de sus hijos y le devuelven también la mano que se cortó. Esta obra es una orgía de sangre que a mí me sorprende que Tarantino no haya hecho una adaptación de esto todavía. Y yo creo, y para mí, esta es la parejita más cruel, más malvada, más perversa y la pareja de villanos más destacables dentro de la obra de William Shakespeare. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar este episodio dedicado a las parejas más perversas de la obra de Shakespeare, que viene siendo así como una primera parte de los villanos shakespearianos. Ya veremos cuando hablamos de los otros. Si ustedes no se han acercado aún a la obra de este caballero, estas tres obras son un buen punto de partida. Yo estoy convencido de eso. Ahora sí nos vamos. Antes de que el sereno nos agarre, yo me voy con la esperanza de haberles picado la curiosidad y que después de haber escuchado este episodio, ustedes se van a ir a buscar la obra de William Shakespeare. Estas tres maravillas de textos: Hamlet, Tito Andrónico y Macbeth, y se los van a devorar. Se los van a devorar y se los van a comer y no les van a hacer daño como le hicieron daño a esta gente horrible, a la gente aquella que está en la obra, porque bueno, porque ustedes no están metidos ahí. Ni les han hecho nada, no le hagan nada a la gente mal. No se metan con esa gente.
Y si tienen chance de verlas en un teatro, mucho mejor. Eso hace la experiencia mucho más rica y más sabrosa. Gente, ahora sí nos vamos, pero antes les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio.